Yo no recuerdo alguna película donde el gigante sea el héroe. Es que de eso es lo que se trata, ¿no? Un gigante siempre te va a atemorizar, te va a impedir seguir adelante Ah, y precisamente ese es nuestro tema. Ahora, ¿sabías tú que la palabra de Dios nos habla de gigantes? ¿Tú lo sabías? Bueno, en la historia bíblica desde Génesis están descrita la palabra de Dios como que existían gigantes. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos en nuestro segundo episodio del podcast y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante desde la perspectiva bíblica, por supuesto, pero también nos vamos a dar cuenta que cualquiera que nos pueda escuchar hoy se dará cuenta que hay sombras que nos perjudican, hay sombras que generalmente vemos una sombra de un árbol como algo para descansar. Pero en este día vamos a tocar un tema interesante y se llama En la sombra de gigantes. Wow, y yo creo que es un tema muy interesante. Digo, cuando era pequeño me gustaba ver aquellas caricaturas donde pues se enfrentaban los lugareños de un pueblo, de algún lugar, con los gigantes, ¿no? Generalmente un gigante en las películas es visto como alguien malo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Es un placer estar aquí, compartir este tiempo, sobre todo con este tema tan interesante, ¿no? O sea, tú nos hablabas de la sombra, de que a veces nos atemorizan, pero vamos a charlar algo de esto. Claro, y hablaba de la sombra, de que hay sombras que nos benefician, como la de los árboles, pero el tema de hoy es la sombra de gigantes. Entonces esas sombras a veces de los gigantes no nos permiten crecer, pero vamos a entrar al tema. Te decía, yo de pequeño pues veía esas caricaturas o las películas con los gigantes. Creo que todos hemos visto de alguna manera películas donde el gigante viene y destruye, donde el gigante viene y incluso algunos deformes, ¿verdad? Vienen con un ojo Nos queda acá, miedo, ¿no? sí, algunos con cabezas de lado y bueno, la ciencia ficción los hace de esta manera, nos lo hace ver de esta manera, pero es muy raro. Yo no recuerdo alguna película donde el gigante sea el héroe. Es que de eso es lo que se trata, ¿no? Un gigante siempre te va a atemorizar, te va a impedir seguir adelante Ah, y precisamente ese es nuestro tema. Ahora, ¿sabías tú que la palabra de Dios nos habla de gigantes? ¿Tú lo sabías? Bueno, en la historia bíblica desde Génesis están descrita la palabra de Dios como que existían gigantes, ¿no? En Génesis 6, creo que es el versículo 4, es cuando menciona acerca de los gigantes Que habitaban. llegaron a las hijas de los hombres, ¿verdad? Y pues desde ahí ahí dice el subtítulo de la lectura, que es la maldad de los hombres. Y es ahí cuando nos empezamos a enterar a través de la Biblia de esos gigantes. Bueno, entonces nos hace ver la palabra de Dios que los gigantes, existieron en su tiempo. Lo dice la Escritura, como bien lo dices en Génesis 6, pero también nos hace ver a lo largo de la historia bíblica que los gigantes siempre le dieron, eran seres malos, y siempre le dieron como dolor de cabeza al pueblo de Dios, ¿no? Es que eran seres poderosos, humanos, sí, al fin, pero eran tan grandes, más que los hombres naturales, y eso es lo que atemorizaba a los hijos de Dios, en este caso al pueblo. Ahora, fíjate, vamos, perdón, ¿qué era qué? ¿No está bien? Sí, bueno, fíjate que sobre los gigantes, ¿qué es un gigante? Vamos primero a definirlo, ¿no? Pues un gigante, dentro de la escritura, dentro del pasaje bíblico, un gigante era alguien al cual el pueblo se enfrentaba. Lo podemos ver como un obstáculo en la vida. Es aquello que nos atemoriza, como bien decíamos al principio. ¿Qué otra cosa puede significar para ti un gigante? Algo que me impide seguir adelante, algo que me causa temor y que me causa esa confianza de seguir adelante. ¿Te causa esa confianza de seguir adelante? ¿O te impide? Me quita esa confianza.
quite esa confianza, exacto. Entonces, bueno, hablando precisamente de los gigantes, la Biblia habla acerca de esto, ¿no? Y nos hace ver que en alguna ocasión, fíjate lo que dice Números 13, versículo 17, dice que al enviarnos a explorar la tierra de Canaán, Moisés les dijo, vayan de aquí al Negev, suban al monte y observen cómo es la tierra, y si el pueblo que la habita es fuerte o débil, y si son pocos o muchos. Fíjense de la tierra habitada, es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos, plazas fortificadas, etcétera, ¿no? Y luego les dice que también chequen los terrenos, el fruto de esos lugares. Es decir, los manda a inspeccionar todo ese lugar que Dios les había prometido que iba a ser para ellos. Y habían cosas maravillosas, los frutos eran frutos abundantes, grandes, ¿verdad? Pero increíblemente, viendo toda esa bendición, que la tierra era una tierra fértil, ellos traen esas noticias, pero todo eso lo minimizan, es decir, toda esa bendición que podían ver allá y que Dios les había dicho, de ustedes van a ser, las noticias que traen son noticias que realmente pues echan a la borda todo lo que Dios había planeado. Porque y es que había un gran detalle. Ajá. Había gigantes. Exacto. Y esos gigantes les dieron temor. Ahora, qué interesante esta palabra en este día, porque muchas veces las sombras de los gigantes nos persiguen. La Escritura nos hace ver que estas personas se atemorizaron y trajeron una información a medias, ¿verdad? Pero ellos no confiaron en Dios y ellos pensaron que los gigantes los iban a destruir. ¿Te acuerdas de cómo llegan con Moisés y le dicen, es una tierra de gigantes y nosotros nos vemos como pequeños? Eso, vieron, eran 12. La mayoría de ellos vio como una dificultad en entrar a la tierra porque habían gigantes y ellos no iban a poder pasar, ellos iban a ser derrotados. Y es una forma de ver la vida, ver las cosas. Recuerden que cuando nosotros andamos en fe, el Señor es el que infunde confianza en nosotros. Amén. Ahora vamos a eso, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia de los gigantes? Bueno, la Biblia habla de los gigantes desde Génesis. Nos hace ver aquí en esta cita que acabamos de leer de Números 13 acerca de los gigantes. Pero luego tú acabas de decir algo muy importante. Aquí podemos ver que esta noticia que trajeron impidió que el pueblo fuera porque dieron una mala noticia, que el gigante era el que se oponía era el obstáculo para poder conquistar la tierra prometida. Es decir, si nosotros imaginamos esto, el gigante les impedía su bendición. Y muchas veces nosotros así nos vemos. Pero acabas de decir algo bien importante, Anita. Comentaste acerca de la fe y de poder vencerlo. La Biblia también nos habla que los gigantes principalmente son obstáculos. Siempre fueron un dolor de cabeza para los hebreos. Ahora hay una historia por todos conocida en el ámbito cristiano, pero si también nos escucha alguien que no conozca, seguramente has oído de David. Has oído de este chico que no le tuvo temor al gigante, pero no es porque él hubiera confiado en sí mismo. No le tuvo temor al gigante porque él confiaba más en Dios. Y ahí es una muestra de que los gigantes, ¿verdad?, se pueden vencer cuando estamos de la mano de Dios. Así que, ¿qué dice la Biblia de los gigantes? Pues que era gente que le hacía la vida de cuadritos a los hebreos. Pero hay una buena noticia en esto. Cuando nosotros confiamos en Dios, podemos vencer a los gigantes. Por favor, si nos puedes hablar un poquito de esto. Qué interesante cómo David miró al gigante. Así como los 10 espías vieron a los gigantes invencibles, David
tenía otra mirada acerca de ese gigante. Él, y hace poquito nos mencionaba un pastor que fue a predicar a la iglesia que qué bonito era porque David dijo, no, pues es tan grande el gigante que no voy a fallar cuando yo lo ataque, ¿no? Esa es la manera correcta de verlo. De verlo, porque sí podemos tener gigantes en la vida, sí podemos tener problemas que a nuestra propia vista, a nuestro sentido, digamos, no vamos a poder con eso, pero no olvidemos que no estamos solos. Sí, decía el pastor Martín que algunos lo ven tan grande que no lo pueden derrotar y otro decía, yo lo veo tan grande que no voy a fallar, ¿no? Y eso es verdad, pero unos lo ven a través de los ojos de la fe, ¿verdad? Yo creo que David fue con toda su fe sabiendo que el que lo respaldaba era Dios y así que lo veía tan grande que no iba a poder fallar. Qué interesante la manera de ver esta situación. Ahora, tenemos entonces la palabra de Dios está escrita también para que nosotros podamos ser confrontados con nuestros miedos, con nuestros temores, saber que muchas veces esto que está escrito nos sirve para entender nuestros propios gigantes, porque si bien pues hoy en día no existen los gigantes, ¿verdad? Físicamente, digamos como un pueblo, ¿verdad? Sí existen en nuestras vidas sombras de gigantes o gigantes que nos están haciendo la sombra y no nos permiten avanzar. Así que todos tenemos gigantes en la vida, Ann. Todos tenemos preocupaciones, situaciones que nos quitan el sueño, que no nos dejan descansar, que nos quitan la paz y que estamos día y noche pensando cómo le vamos a hacer con este problema tan grande que ha venido a mi vida. Y precisamente la palabra de Dios es la que nos da luz para que en este día, si tú dices, yo tengo un gigante o tengo varios gigantes a los que no he podido derrotar, no olvidemos que no es con nuestras fuerzas. Claro. Ahora, es interesante, todos tenemos gigantes y yo hoy platicábamos en la mañana y decíamos qué increíble es que bueno, tú y yo pastoralmente, cada semana se nos presentan gigantes, o sea, no pasa un día, no pasa una semana, te decía, oye, no hemos tenido una semana ya varios meses o quizá años, donde todas las semanas se nos presenta un nuevo reto, un nuevo gigante que tenemos que vencer. Así que te estamos hablando a ti que a lo mejor tienes un gigante llamado a lo mejor falta de seguridad de ti mismo, pues la Biblia nos habla de tomar ese valor, acercarnos a Dios, quien es la fuente de toda confianza, de toda firmeza, que Él te puede dar ese valor que a lo mejor tú piensas que no tienes y Él te puede fortalecer. Recuerda que la historia de David es una historia interesante. Es un joven que se enfrentó al gigante, pero ojo, él solo actuó, pero Dios es el que fue con él. Él es el que dirigió la onda con la cual lanzó esa piedra de río. Fue precisamente Dios que iba con él. Así que imagínate a todo un pueblo temeroso. Habían pasado varios días y estaban temerosos. Y se acerca este chico con toda seguridad. Yo pregunto en esta ¿y a quién le dio esa seguridad? A David. Él era un pequeño. ¿Quién se lo dio? Obviamente Dios. David había pasado por muchas circunstancias difíciles. Él era pastor de ovejas, su padre lo enviaba a cuidar las ovejas, a pastar las ovejas de la familia. Y es precisamente ahí donde él aprendió a luchar contra animales, contra lobos feroces que querían agarrar sus ovejas, ¿no? Comerse las ovejas. Pero, ¿qué fue lo que hizo David? Aprendió a quitarse el miedo. Podríamos decir que es un punto quitarse el miedo. Sí, yo creo que creo que todos experimentamos lo que tú dices, el miedo. Todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida miedo. Ahora, hay gente que se la vive con los miedos, claro, miedo al fracaso. Todos hemos tenido temores, miedo a llegar a una entrevista de trabajo y que te digan que no, miedo a emprender, ¿verdad? Muchos nos encontramos bajo esa circunstancia de emprendimiento y tenemos miedo al fracaso.
miedo a decirle a la chica de tus sueños que te gusta, ¿verdad? Por el miedo al rechazo, miedo a manejar bicicleta, ¿verdad? Hay gente Duro, miedo al vendrá, nos quita la paz. Sí, yo creo que podríamos hablar que el miedo tiene un montón de definiciones en nuestra vida, pero te estoy hablando a ti que a lo mejor estás pasando por un temor, por un miedo, por una situación personal que se te presenta la sombra del gigante, ese que no te permite ver más allá de lo que tu vista ve. Quizás estás viendo al monstruo, ¿verdad? Ahí puesto enfrente tuya, pero Dios quiere quitar ese temor. Dice la Escritura que el amor echa fuera todo el temor. Y la palabra amor en la Escritura tiene que ver con la esencia de Dios. La Escritura dice que Dios, cuando queremos describir a Dios, lo tenemos que describir con esta maravillosa palabra. Dios es amor. Así que cuando la Escritura nos dice que el amor echa fuera todo el temor, está hablando que si Dios está en nosotros, si Dios está con nosotros, si Dios es nuestro compañero de vida, entonces no tenemos que tener temor. Vamos a poder vencer a esos gigantes, a esas sombras que muchas veces nos persiguen, de tal manera que podemos decir que todos tenemos gigantes en la vida que tenemos que derrotar, ¿no? Sí, podríamos decir que también los gigantes son los retos que vienen a nuestra vida. Los retos como personales, familiares, de trabajo, todo lo que se presenta a nosotros y que muchas veces dudamos de poder vencerlos, dudamos de poder seguir adelante y ahí nos queremos detener, pero el amor de Dios, el conocimiento de Dios, la presencia de Dios nos anima, nos fortalece. Entonces ya vamos llegando al punto final, ¿verdad? De cómo vencerlos. Si ya vimos que los gigantes son obstáculos en nuestra vida hoy en día, así como lo fue para el pueblo hebreo, ¿verdad? Que les quitaban el sueño, ¿verdad? Les quitaba la paz. Probablemente tú estés pasando por un tiempo así, probablemente estés viviendo una confrontación con la sombra de un gigante o con el mismo gigante frente a ti. Queremos decirte que hay posibilidades y yo te digo absolutamente que sí, puedes vencerlos, pero los podemos vencer gracias a que Dios está con nosotros. Yo puedo ver a lo largo de la historia bíblica que el Señor nunca ha perdido ninguna batalla. Así que cuando Él nos manda, cuando Él nos dice ve y anda, acuérdate que la promesa era conquistar esa tierra. Regresando a la cita bíblica que leímos al principio, nos hace ver precisamente que en Números 13 que Moisés les había dicho vayan y chequen. Nunca les dijo que tengan temor, pero ellos decidieron quedarse con el temor y no soltaron ese temor. Decidieron quedarse con el temor y no decidieron quedarse con la confianza de que Dios les había dicho esa tierra es de ustedes. Yo quiero hoy ir terminando con esto. Yo creo que Dios nos ha prometido la victoria. Nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que yo quiero recordarles hoy a toda la audiencia que en Cristo somos más que vencedores. No dicen que somos vencedores, me encanta esto. Es que somos más que eso. Quiere decir que todo obstáculo que en la vida podamos enfrentar, la victoria ha sido asegurada. Solamente tenemos que confiar en Dios y avanzar hacia la tierra prometida. Yo estoy seguro que le estoy hablando a gente que hoy tiene su tierra prometida ahí y que por falta de acción o del temor no le está permitiendo alcanzar la tierra prometida. Nosotros de poco en poco hemos alcanzado nuestra tierra prometida y a veces se nos olvida las victorias que Dios nos ha dado. ¿Qué te parece si les das un último consejo a la audiencia de cómo vencer estos gigantes? No tengamos temor. Dios está con nosotros. Él sabe las situaciones que nosotros pasamos y estamos seguros en Él.
Así es, yo creo que hay herramientas fundamentales para poder vencer a los gigantes. Uno es, mantente cerca de Dios. No te alejes de Dios. No permitas que el miedo, no permitas que las situaciones te alejen. Algo que el error que cometemos muchas veces es alejarnos de la presencia de Dios. Y mira que David estaba tan cerca de la presencia de Dios que pudo vencer al gigante. Así que, 1, estate cerca. 2, ora. Ora cuando estés en un momento de dificultad. Ora cuando estés en momentos de adversidad. Ora cuando te estés enfrentando al gigante. Ora. 3, lee la palabra de Dios, porque ahí el Señor nos alimenta de la historia bíblica, de cómo podemos nosotros enfrentar diferentes circunstancias. Y por último, acciona, trabaja, enfréntalo. Nadie va a enfrentar a tu gigante. El gigante que está enfrente de ti es para que tú lo venzas, no para que otro venga y lo venza. Es para ti, y cuando tú vences a ese gigante te haces cada vez más fuerte. Bueno, familia, nos da mucho gusto haberles platicado hoy. Esperamos que tengan una excelente semana y pregunto, ¿qué gigante estás teniendo en tu vida? ¿Con qué gigante estás batallando? ¿Estás listo para derrotarlo? Bueno, nos despedimos y esperamos que la respuesta sea que sí, que estás listo. Y pues bueno, te queremos invitar a que nos sigas a través de las redes sociales de Comunidad Más Alto. Aquí va a estar asomando cuáles son nuestras redes, ¿verdad? Que nos puedan seguir día a día. Claro que sí, estamos para ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres que te ayudemos en algo? Estamos para ti, Comunidad Más Alto. Sí, mándanos mensaje, necesitas oración, necesitas algo, estamos para servirte. Acuérdate, en Facebook, Instagram, TikTok, ahí nos puedes seguir, o a través del correo también electrónico. Hasta luego.